coincidencia, en cierto modo. Por un lado estaría el estilo Mary Wollstonecraft, con The Vindication of the Rights of Women, y por otro lado, pues estaría más bien el estilo austeniano, es decir, haciendo uso de la ironía, de la sátira. Bien, en el siguiente de los capítulos de aquel trabajo, yo pasaba a analizar la obra de Emma. No solo porque cuando fue redactado era 2015 y estábamos celebrando el segundo centenario de la publicación de Emma, aunque realmente no estuvo realmente accesible al público hasta la última semana de diciembre de 2015, o sea, de hace 200 años. No solo por eso, sino porque, y además esto es una idea que la doctora Envis también ha comentado, y es que los expertos dicen que es la obra más perfecta de Jane Austen. En cuanto a esta ironía que comentábamos y a esta sátira, pues me detenía especialmente en tres aspectos. Considerar a Emma como una sátira de los libros de conducta, en los que se presenta a una protagonista que es imperfecta, que es poco convencional. Incluso seleccionaba un extracto de la obra en el que la propia Emma afirmaba que no tenía la menor intención de casarse, lo cual ya es bastante significativo. De ahí el valor de la orientación, el rol clave del señor Knightley, ¿vale? Es decir, del principio al final se tiene que producir una variación porque, en palabras de la doctora Envis, realmente es la historia del aprendizaje moral de Emma. Y también me ha gustado mucho la idea que ha comentado el profesor Jenkins, que ha hablado de un Bildungsroman. I was saying that that Dr. Jenkins says that Emma was also a Bildungsroman. Vale, era solo eso. Como segundo punto, apuntaba que Emma también se trata de una caricatura de las novelas sentimentales, pues tenemos otra protagonista que es Harriet, y está caracterizada magníficamente como la heroína romántica, es decir, cómo se veía la mujer en aquel momento. La mujer es débil, poco inteligente, tiene que haber un ataque a una mujer, tiene que ser rescatada por supuesto por un hombre, etc. Y finalmente en Emma también observamos cómo Jane Austen se ríe de sí misma, de su trabajo como escritora, realmente. Ya que dota a Emma del rol de narrador, maneja a los protagonistas, los hilos, e incluso, esto quizá podría denominarse lo que la doctora Envis ha comentado sobre mise en abîme, que algunos de esos protagonistas no están de acuerdo con Emma, que es supuestamente la narradora omnisciente, y dicen, no, yo es que, jamás he puesto los ojos en Harriet, la que a mí me interesa es otra mujer, que Harriet es realmente el deseo que siente Emma, no él mismo. Bien, hasta aquí tendríamos a esa Jane Austen que utiliza una ironía, una sátira elaborada, y exigen al lector, o exigen del lector, un papel muy activo, muy presente, y que debe estar continuamente analizando no solo lo que se dice, sino realmente lo importante es lo que no se dice. Tendríamos entonces, yo tomé como ejemplo de parodia de Emma, Confesiones de una heredera con demasiado tiempo libre. Es realmente una parodia explícita de Emma en la que se parodia la familia, el matrimonio, los hijos, todos esos temas que hoy también, pero sobre todo en la época, eran básicos en la vida de toda mujer, la riqueza y el estatus, la moda, las convenciones sociales, y catalogaba esta parodia como representativa de otras muchas, lo que Turing calificaba de cultura popular, es decir, una lectura relativamente sencilla, comprensible y accesible al público en general. ¿No se sienta cohibida porque está la autora delante? No. Yo no soy crítica literaria. Gracias, pero no soy crítica literaria. Yo simplemente he leído la novela, ya se lo he comentado. Es evidente que le ha gustado.
Sí, sí. Gracias. Y bueno, pues yo llegaba a estas conclusiones. Situaba a la ironía y a la parodia como elementos clave para entender por qué hoy Jane Austen es tan conocida. Apuntaba que Emma es un ejemplo de ironía sutil y fina, y que el lector, exigen del lector realmente leer entre líneas para entender Jane Austen de qué está hablando, porque si no leemos entre líneas puede parecer eso, una novela romántica o una obra moralizante Sin embargo, Confesiones de una heredera con demasiado tiempo libre es una parodia para todos los públicos que podríamos, o que yo calificaba como que formaba parte de esa cultura popular que no exige esfuerzo. Y ese es el motivo, en cierto modo, por el que Jane Austen se ha convertido en un fenómeno global, porque satisface los gustos y los deseos de grupos socioculturales muy variados. Por un lado tenemos a los académicos, a los estudiosos de Jane Austen que recurren a las obras originales de Jane Austen, y por el otro tenemos a un público fan, a un público aficionado, a un público que pretende divertirse y pasárselo bien. Vale, pues muchas gracias. Bueno, así que ahora va a tener que salir al estrado Mauro Jiménez, de la Universidad Autónoma. Nos va a hablar de novela y parodia de La Abadía de Northanger, como mencionábamos antes. He de mencionar, antes de que le empiece, que Iracha Ruiz de Alegría tiene esta exposición que nos ha hecho a partir de un proyecto para el cual también anda la búsqueda de tutor, si no me equivoco. Lo cual menciono aquí públicamente y insistiremos en ello a la red de contactos, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias de nuevo. Mauro, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues como suele ser habitual, ¿no?, en estos sitios, en estos congresos, doy las gracias a los organizadores del congreso por dejarme participar. Es un orgullo estar aquí, además con tan grandes especialistas en Jane Austen. Y debo decir que cuando supe que iba a hablar de La Abadía de Northanger y que también David Amezcua, que está aquí justo adelante, iba a hablar también de esta novela, pensé, vaya, a ver si vamos a... ¿Ah, sí? También habías pensado en La Abadía de... El caso es que, como le he dicho antes a David, cuando venía para acá para sentarme, en realidad vamos a... por ejemplo, el tema de la parodia es algo que Irache acaba de hablar. Evidentemente también cuando hable David hablará también de parodia, pero desde otro punto de vista quizá. En cualquier caso, teniendo en cuenta que a estas cosas, a los congresos, uno tiene que venir a pasárselo bien y hacérselo pasar bien a los demás, ¿no? Y disfrutar hablando y, si es posible además, que la gente se ría, ¿verdad? Porque si estamos hablando de parodia no vamos a ponernos a llorar, ¿no? Pues de eso se trata. Entonces, yo lo que les planteo es... Voy a intentar definir un poco qué es esto de parodia desde el punto de vista de la teoría de la literatura y desde el punto de vista de la... bueno, desde una visión diacrónica de la historia de la novela. Mi objetivo es descubrir por qué es una constante el hecho de que la novela se retroalimenta constantemente de la parodia como para continuar manteniéndose viva. Algo que es paradójico porque el nacimiento de la novela en sí ya es parodia, porque la novela moderna nace con una parodia, porque el Quijote es una parodia de las novelas de caballerías, lo cual es algo realmente llamativo. Y como les decía que pues uno a veces se plantea cosas así un poco gamberras, a la hora de pensar en la parodia me he dicho, ¿y si les planteo a los que vengan a escucharme estas imágenes? ¿Se acuerdan del revuelo que hubo en España en 2012 con estas imágenes? Con la capilla de Borja, una buena mujer que quiso restaurar una... ¿verdad? Y le salió aquello. Aquello fue la comidilla de agosto de 2012. Y fíjense cómo rápidamente en nuestra cultura, rápidamente empezamos a hacer parodia de eso, ¿no? Y nos encontramos ahí con... la imagen más grande, fíjense que aquí habría una parodia de la parodia. Cogemos la imagen típica del Che
y en lugar de viva la revolución, viva la restauración, y, ¿verdad? O arriba en la parte izquierda, ¿verdad? A Simpson, ¿no? Esto es 2 ejemplos de parodia, no 3 o 4 o las que quieran, si pensamos que, por ejemplo, en el caso de el Che, ahí habría como una parodia de la parodia. En cualquier caso, ¿y qué es esto de parodia? Si uno acude al diccionario, lo que verá como definición de parodia es una imitación burlesca, simplemente. Y yo añadiría como definición también, o irónica, en tanto, en fin, sería ya una cuestión de matices. ¿Y qué se plantea la parodia? Si analizamos un poco la historia de la literatura, veremos que, como decía Horacio en la Epístola a los Pisones, ¿no? en su Ars Poetica, una de las dualidades horacianas, junto a la de res verba o ars ingenium, era la de prodesse delectare, ¿no? O los poetas o quieren enseñar o quieren deleitar. Evidentemente, con la parodia parece que los poetas lo que quieren hacer es deleitar. Pero deleitando también se puede, evidentemente, enseñar, ¿no? Que era un poco la solución a esta dualidad por parte de Horacio, ¿no? Y el carácter esencial de la parodia, ¿de qué se hace parodia? Se hace parodia de cosas serias. Se hace parodia de géneros, como he puesto ahí, de los géneros serios, ¿no? De los géneros patéticos. Pensemos, por ejemplo, que la novela de la Abadía de Northanger hace parodia de las novelas góticas, que es un género serio, un género toca lo serio en el sentido de lo terrorífico, lo sublime. Desde ese punto de vista se puede decir que entraría dentro de lo que conocemos como géneros patéticos. Patéticos en el sentido del patetismo, de la seriedad, en ese sentido. Lo mismo que, por ejemplo, Quijote sería una parodia del género patético de las novelas de caballerías, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, estos serían algunos rasgos interesantes, ¿no? Antes de adentrarnos un poco en de qué manera en la Abadía de Northanger nos encontramos una parodia. Y como último rasgo, ya lo ha comentado la primera ponente de esta mesa, ha dicho algo en relación que no se quería meter con la relación, o sea, con la cuestión de la modernidad o la posmodernidad. La parodia es, según, en fin, estoy pensando ahora en el libro A Theory of Parody de Hutchinson, que es quizá el libro por excelencia en donde analiza cuál es la estructura paródica de nuestra sociedad posmoderna. La parodia es, en la modernidad, sobre todo, un ejercicio metaliterario y también metaficcional, porque se hace parodia de un referente que al tiempo es literario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, vuelvo a repetirlo, seguramente luego David Amezcua lo hará de una forma mucho más específica y exhaustiva, cuando hablamos de El Quijote, evidentemente es una parodia del referente literario de las novelas de caballerías. En el caso de la Abadía de Northanger, la metaliteratura vendría de los referentes de la novela gótica y de la novela romántica. Especialmente, por ejemplo, yo creo que el capítulo 6 es absolutamente revelador al respecto, en donde hay en ese diálogo entre Isabela y Catherine hay una lista de novelas góticas de la época, ¿no? Es decir, incluso con una especie de canon de novela gótica de la época. Por lo tanto, la parodia, como decía, es algo fundamental, digamos que espolea la naturaleza de la novela moderna. Entendemos como novela moderna la que aparece a partir de El Quijote, ¿no? Gracias al genio de Cervantes. Y el propio Cervantes habla de ello en el prólogo, cuando dice de su obra que todo el Quijote es una invectiva contra los libros de caballerías de quien nunca se acordó Aristóteles, pues esta escritura no mira a más que deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías. Aquí es un poco tira la piedra y esconde la mano, o se mete con quien puede, porque aquí se está un poco disculpando en la medida en que dice, ojo, hago algo porque puedo, porque no hay preceptiva en torno a la novela. Porque Aristóteles en su Poética no dijo nada sobre la novela, ¿no? En ese sentido, por eso Cervantes se siente absolutamente libre para crear algo que es novedoso, como es la novela moderna. Por eso aquello de nunca se acordó Aristóteles. Evidentemente en la época clásica sí que podemos encontrar
algo así como novelas, pero no lo que entendemos como novela moderna, y desde luego Aristóteles no lo tuvo en cuenta en su poética. Y como, en fin, me parecía muy interesante también señalar aquí que este rasgo de lo metaliterario y de lo metaficcional ya se encuentra en el Quijote, ¿no? Como he explicado antes, en la medida en que se trata de una parodia caballeresca. Y por otra parte, y no menos interesante, y esto me parece también fundamental, el juego de marcos que hay en el Quijote, ¿no? Ese juego en el que el lector al final no sabe muy bien quién le está contando la historia, porque se le dice que ese texto ha sido encontrado, ese texto ha sido escrito en otra lengua y además ha sido traducido, y además resulta que nos encontramos con narradores internos, porque aquellos personajes con los que se van encontrando Sancho y Don Quijote también cuentan sus historias. Por lo tanto, al final uno tiene la impresión de ¿y quién me está contando esto? Hay un juego de marcos tremendo. Eso es a lo que me llamaba como metaficcional, ¿no? Pero es que si es así en la primera novela, fíjense, y aquí pongo algunos hitos básicos en la historia de la novela moderna. Por poner algunos, podríamos poner otros tantos. Evidentemente Cervantes, del que acabo de hablar, Voltaire, Cándido, es una parodia de la filosofía de la época. Y también he puesto Voltaire y no he puesto a Diderot, pero también podía haber escrito ahí Jacques el Fatalista. Es absolutamente también otra parodia, Jacques el Fatalista de Diderot, de la Ilustración francesa. Austen, con la abadía en Northanger, ya saben, supongo que se habrá comentado a lo largo del Congreso, esta mañana quizá, la cuestión de que esta obra fue escrita mucho antes de que se publicara, ¿verdad? Tuvo un destino... tuvo una vida bastante rara, porque la vendió a un editor, la tuvo en un cajón y finalmente la tuvo que volver a comprar para que finalmente apareciera. Por eso lo de El corchete de 1799, que es cuando ella acabó de escribirlo, pero apareció publicado finalmente en 1817. Madame Bovary es otra parodia, es una parodia de las novelas románticas. George Orwell es una parodia, George Orwell escribió una parodia de la rebelión en la granja, es una parodia de un sistema político. En este caso se está metiendo, ¿verdad? Está parodiando el comunismo. Por poner otro ejemplo, Eduardo Mendoza, en la serie de novelas policíacas que comienza con El misterio de la cripta embrujada, cuyo protagonista es ese loco que se escapa de un manicomio y que se hace llamar Sugrañes, que es el nombre del doctor que le trata, y es una parodia que está parodiando el género policíaco, ¿no? El género de las novelas policíacas. O, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, aunque he encontrado a gente que lo ha leído sin darse cuenta que es una parodia, y esto es curioso, porque no es una parodia burlesca, sino irónica, por eso aquello del matiz, no es lo mismo la parodia burlesca que la irónica. La parodia burlesca es aquella en la que uno, evidentemente, es tan radical, ¿no?, la parodia, que uno se da cuenta de ello rápidamente, pero en el caso de esta novela hay quien no encuentra tan marcado este rasgo paródico, pero desde luego El amor en los tiempos del cólera es una novela en donde se parodia las novelas realistas sentimentales, ¿de acuerdo? Porque si no sería intolerable lo que allí los personajes soportan. Es decir, con esto lo que quiero señalar es que la parodia podría entenderse como un rasgo constitutivo del propio género novelístico. Yo, desde mi punto de vista, sería una de las conclusiones a las que llego a la hora de plantearme qué es lo que pasa con la abadía en Northanger y Jane Austen. Llego a la conclusión de que la parodia es una forma que... digamos que los novelistas toman esta forma de expresión narrativa para salvar al propio género. Es como, supongo que estarán acostumbrados a escuchar la novela va a morir, o la muerte de la novela. Constantemente parece que escuchamos que la novela va a morir, y siempre renace. Y qué curioso que muchas veces renace gracias a parodias. Es un poco mi interpretación de esta obra, porque esta obra aparece a finales del siglo XVIII y es una parodia de la moda que había en esa época tremenda, ¿verdad? Como se ha dicho, una moda de novelas góticas y novelas románticas.
Rápidamente querría señalar sobre este punto uno de los máximos especialistas en la influencia del Quijote en Inglaterra, que es un campo de estudio realmente llamativo y muy interesante, porque como saben probablemente no ha habido nación que haya leído tanto y también el Quijote de Cervantes que los escritores británicos. Pues Garrido Ardila señala que en la obra de Austen, en la abadía de Northanger, hay un proceso de quijotización en Catherine que se puede encontrar digamos, en 3 fases. Un primer paso en el que ella, afectada por la lectura de las novelas góticas, compara la realidad y la ficción. Un segundo paso en el que la heroína, que no es descrita al principio como una heroína, sino todo lo contrario, como una antiheroína, se hace pasar como tal, se cree lo que no es. Y finalmente, cuando ya ha habido esa asunción total, la imaginación hace que vea aquello que no existe. ¿No? Ahí, según Garrido Ardila, se concretaría la quijotización última. Y desde mi punto de vista añadiría algunas cosas más en torno a las estrategias paródicas de Austen. Y sería, por ejemplo, pues la cuestión de, como he dicho, Catherine se supone que debe tener unos rasgos de heroína, pero no los tiene. Esto se entiende a partir de lo que aparece, tal y como aparece presentado, es decir, hay una constante ruptura de expectativas para comprender esos puntos que he señalado ahí. El lector se adentra en una obra y de repente espera algo, se rompe. Espera que Catherine sea una heroína, pero se la describe como una antiheroína. Espera, por ejemplo, hay un momento en un diálogo con uno de los personajes que da por sentado que ella lleva un diario. ¿Por qué en todas las novelas románticas la personaje principal lleva un diario? Pues resulta que no lo lleva. O cuando llegan a Bath van ilusionadas al baile y resulta que el baile es todo lo contrario. Es decir, constantemente en la novela lo que hay es una ruptura de expectativas y eso genera un efecto paródico. Esto, ¿cómo lo abordamos nosotros, los teóricos de la literatura, los que nos dedicamos a reflexionar un poco sobre la teoría de la literatura? Bueno, pues evidentemente yo pienso en esto y rápidamente me viene a la cabeza el texto capital del formalismo ruso de Shklovsky, El arte como artificio, en donde se nos dice que el arte, para mantener la percepción del espectador, lo que tiene que hacer es generar, mediante una serie de artificios, mediante una serie de mecanismos, que la percepción se mantenga, porque somos así. Vista una cosa una vez, la segunda ya no nos llama la atención y a la quinta ya no lo vemos. Entonces, ¿de qué manera es posible que, cómo Jane Austen podía captar la atención a unos lectores ya habituados a una serie de elementos que eran repetitivos? Por la moda. Pues evidentemente yo recurriría en el marco teórico, en el marco de la crítica literaria, a este texto, ¿verdad?, que es visto un poco como la Biblia del formalismo ruso, El arte como artificio de Shklovsky. Por lo tanto, el arte debe asegurar la percepción estética buscando la desautomatización, ese abrir los ojos, y la parodia en este sentido desfamiliariza, es decir, la parodia abre los ojos, es un mecanismo desautomatizador. Y también es posible conectarlo aquí con, ya digo, era una de mis propuestas también para esta comunicación, espero desarrollarlo también por extenso en el texto para el libro, la idea de que evidentemente este sería uno de esos ejemplos en los que la novela consigue perpetuarse mediante la parodia, ¿no? Como decíamos antes, es como constantemente se nos está diciendo que la novela se acerca a su muerte y sin embargo resucita gracias a la parodia, utilizando esos ejemplos también que he puesto antes, y yo creo que en el caso de la abadía de Northanger también podríamos decir lo mismo. Pero también se me ocurre otra cosa, y ya se ha señalado antes, cuando Irache ha hablado de Iser, estamos pensando en la estética de la recepción, también teoría de la literatura, en este caso estaríamos hablando de la tradición interpretativa. A mí se me ocurre una reflexión. ¿Por qué nos reímos con una obra así 200 años después? Porque, fíjense que Gadamer, en Verdad y Método, hacía una distinción de horizonte histórico y horizonte de expectativas. No es lo mismo el horizonte histórico de Jane Austen que mi horizonte, pero sin embargo leo la obra y me sigo riendo, me sigue llamando la atención. Y eso no pasa en todas las obras. Esto es algo que yo siempre planteo a mis alumnos. ¿Cómo es posible que nos siga interesando el Quijote si nosotros probablemente... ¿Cuánta gente de hoy en día ha leído novelas de caballerías? Probablemente ninguno, pero sin embargo captan el hecho paródico, ¿no? En fin, es una reflexión interesante esta de
cómo es posible que haya una serie de obras en las que, a pesar del tiempo, a pesar de esa distancia entre el horizonte de expectativas, el horizonte histórico, perdón, y el horizonte de expectativas, todavía siga funcionando el mecanismo paródico. Y por último, como conclusión, no sé si este es un retrato, si vale o no vale, en esos que ha señalado antes Irache, a mí me vale. Pues yo concluiría con esto, ¿no? Pues para mí, en fin, esta novela es una novela estupenda de Jane Austen, de la abadía de Northanger, y su mecanismo paródico consigue crear esa desautomatización que he señalado antes y consigue, por lo tanto, mantener la atención del lector a lo largo de sus páginas. También esto sirve para superar el solipsismo al que se había llegado a finales del XVIII con esa, digamos, moda tan grande de novelas góticas y sentimentales. Y por lo tanto, así se favorece a la evolución del género novelístico mediante esta estructura paródica. Y finalmente se establece una estrategia narrativa, como decía, que provoca ese interés en el lector. Y eso es todo lo que les quería decir. Gracias. Lo que se está revelando a lo largo de la evolución o la exposición de las diferentes comunicaciones, y lo digo con cierta sorpresa, pero muy complacido, es que existe una cohesión aún mayor de lo que podíamos esperar, ¿no? Quiero decir, no solo respecto a lo que pueden ser los temas centrales de cada una de esas investigaciones, de cada una de esas comunicaciones, sino también respecto a cómo se contemplan actualmente, cómo estamos contemplando actualmente algunos de los conceptos respecto a los cuales gira el análisis de Austen, ¿no? Es decir, yo diría que la brillante forma de ver el concepto de parodia que has puesto, Maura, ahora, a mí me está despertando incluso cierto eco respecto a la propia exposición en la cual estoy trabajando yo, que trata no sobre la muerte de la novela, pero sí de cómo un ejemplo como el de Orgullo, Prejuicio y Zombies ha terminado teniendo el éxito que ha tenido, básicamente porque estamos modificando el tipo de novela que se escribe hoy para tender hacia una novela de generación mucho más colectiva. Es decir, cada vez los autores tienen un concepto mucho más alejado de lo que era el concepto de Austen cuando escribía. El autor es libre porque ejerce su propio criterio, su propia sensibilidad, y nadie más que él puede escribir como escribe, y estamos tendiendo cada vez más a un concepto de novela donde la autoría es mucho menos definida, ¿no? Y también es mucho menos libre, porque está mucho más sometida a todas las constantes, a los inputs, a las parodias autorreferenciales en las cuales vivimos y que proceden del mundo literario, de lo visual, etcétera, etcétera. Así que hasta yo puedo estar de acuerdo, ¿qué quieren que les diga? No, y guarda relación incluso con las dos posiciones anteriores, ¿no? Por cierto, ahí un comentario brevísimo. Cuando hemos visto las diferentes representaciones de Jane Austen, Bill Brisson, en un libro de divulgación científica muy exitoso, un bestseller de hace como 10 años, que se llama Una breve historia de casi todo, habla de cómo se descubrieron los... sé que la referencia la va a resultar sorprendente, pero de verdad que no es una cosa de Seth Graham ni nada parecido. Habla de cómo se descubrieron los fósiles de dinosaurios en los acantilados de Dorset en el siglo XIX y que hoy están en el Museo Británico, y muestra toda una serie de ilustraciones de gente que buscaba fósiles en esas fechas, en los acantilados de Dorset, y reproduce un par de ellos que dice que alguno de ellos podría ser un esbozo de la figura de Jane Austen, que parece ser que veraneaba por allí. Así que, evidentemente, como veis, las cosas se pueden conectar hasta extremos bastante sorprendentes. De todas maneras, luego le paso la referencia. Bien, vamos ahora con David Gómez Cuba, que obviamente tenía que ir detrás porque va a volver a hablar de la abadía de Northanger, pero de una manera completamente diferente. Muchas gracias, y gracias también por a la organización del Congreso por haberme aceptado la propuesta que he planteado. Bueno, me parece que ha sido muy interesante todo lo que mis compañeros han dicho con respecto al tema de la parodia. Yo, bueno, pues lo que quiero plantear fundamentalmente